intentando alejarse del llamamiento de Dios. Eso pasa hoy en día con muchas personas, incluyéndome a mí. Pero Dios le había llamado y fue coronado rey. Al hallarse en medio de todo aquel pueblo, este prorrumpió en gritos, diciendo: mira qué rey tenemos. Tenía la estampa misma de un rey. Su cabeza y sus hombros se erguían por encima de los demás hombres. Era un hombre de lo más apuesto, un joven muy sabio en muchos sentidos y justo a la hora de impartir justicia. Pero en aquellos momentos tenían problemas con los amonitas que se encontraban al norte. Saúl manda a convocar a todo el pueblo para que se reúnan, y ante su gran satisfacción 36,000 personas responden a su llamamiento. Todos juntos se dirigen hacia donde encuentran los amonitas y lo destruyen, consiguiendo una gran victoria. Y Saúl empieza a sentir que ese asunto de servir a Dios posiblemente no es tan malo. Y hasta era posible que lo pudiera usar para sus propios beneficios. Pero la próxima batalla con la que se enfrentan es con los filisteos. Sucedía que los filisteos no eran sencillamente una tribu que fuese poderosa solo en su propio territorio limitado, como había sucedido con los amonitas, sino que Saúl se tiene que enfrentar con una nación que era equivalente a la Unión Soviética o los Estados Unidos de aquellos tiempos. Una de las principales potencias mundiales. Al enterarse los filisteos de la pequeña dificultad con que Jonatán, el hijo de Saúl, había derrotado a su ejército en Gaba, reunieron a 30,000 cuadrillas de hierro, 6,000 hombres de a caballo y una multitud de gente tan enorme que ni siquiera los propios filisteos podían contarla. Cuando Saúl miró por la ventana y vio aquella horda de personas que avanzaban hacia él, se dio cuenta de que su labor como rey no era tan fascinante como había pensado. De modo que volvió a mandar recado de nuevo por todo Israel, esperando que su pueblo le apoyase, como lo había hecho con anterioridad. Esperó y esperó, y por fin aparecieron 1,000 personas, y luego otras 1,000 y otras 1,000. Sucedía que aquella era la tropa de 3,000 que él había seleccionado ya, y esperaba que viniesen más, pero no fue así. Comparó entonces aquellos 3,000, que no eran nada en comparación con la multitud y la tremenda fuerza que contaban los filisteos, y mandó llamar a Samuel, que le dijo que le esperase en Gilgal, mientras él ofrecía un holocausto al Señor. El hombre carnal depende de sus propios recursos hasta que se mete en problemas, y entonces es cuando clama al Señor pidiendo su ayuda. Pero como siempre, Dios le llevaba la delantera a Saúl, y Samuel se demoró en regresar. Mientras Saúl esperaba, no hacía más que ver cómo sus soldados se iban marchando uno por uno, regresando a sus casas. De manera que los 3,000 soldados quedaron reducidos a 2,000 y luego a 1,000, hasta que por fin no le quedaron más que 600 hombres. Para entonces Saúl estaba desesperado, y cuando después de 5 o 6 días, Samuel no hubo regresado, Saúl decidió él mismo ofrecer un holocausto. En cuanto hubo acabado, apareció Samuel, muy serio, al decirle: ¿qué has estado haciendo? A lo que Saúl le contestó: bueno, te he esperado, pero cuando vi que los hombres regresaban a sus casas, pensé que debía hacer algo, de modo que finalmente me obligué
a mí mismo a ofrecer el holocausto. Sabía que no podíamos atrevernos a salir a la batalla sin hacer antes esta clase de ritual. Y como no estaba aquí, lo hice yo mismo. 13:11 de Samuel. Cuando lo oyó Samuel, le dijo a Saúl: pero ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Primera de Samuel 13:14. De este modo fue profetizado que a Saúl le arrebatarían el reino. Al seguir leyendo nos encontramos con que Dios concedió una gran victoria gracias a la fe de Jonathan y libró a su pueblo de la enorme horda de los filisteos. Cuando se hubo por fin ganado la batalla, Saúl construyó un altar. Es el primer altar que se nos dice concretamente que edificó el rey Saúl. Aquí tenemos el caso de un hombre que cree que lo único que se necesitan son las señales externas de la fe. Si se cumplen los rituales externos, si es miembro de una iglesia, si se cantan los himnos, si se dicen las cosas apropiadas, si se confiesa el credo correcto, es todo cuanto Dios espera. Ese es el principio del hombre carnal. Pero Dios nos dice que cuando actuamos conforme a esa base, Él nos quita el dominio sobre nuestra propia vida y ya no podemos seguir teniendo autoridad sobre nuestro reino, sino que nos convertimos en esclavos de una fuerza inexorable que nos destroza y que nos tiene sometido a ella. Eso es lo que descubre antes o después todo aquel que vive conforme a la carne. Cuando cedemos a aquello a lo que obedecemos, como dijo Pablo en Romanos, nos convertimos en esclavos de esa cosa. Romanos 6:16. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Saúl. Después de haber edificado un altar, Dios hace que caiga sobre sus rodillas y le concede una última oportunidad al principio del capítulo 15. Dice: un día Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te enviara rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues escucha las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que Amalek hizo a Israel, cortándole el camino cuando salía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Primera de Samuel 15:1-3. Esta era la última oportunidad de Saúl, porque si Saúl hubiese obedecido a este mandamiento, hubiera demostrado que estaba dispuesto a permitir que la cruz realizase su obra contra la carne, crucificándola y haciéndola morir. Amalek es una imagen en todas las escrituras del principio de la carne que se opone a las cosas de Dios. Amalek era aquel pueblo acerca del cual Moisés le había dicho a Israel: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová está en guerra con Amalek de generación en generación. Éxodo 17:16. Y a Saúl le fue dada esta remisión de cumplir, pero la cumplió. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalek, y a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag
y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Primera de Samuel 15, 7 al 9. Despreciable en opinión de quien me preguntó si lo que deseaba salvar Saúl no serían los burros. Después de todo, apreciaba los animales de la granja. Y probablemente razonaría diciendo, ¿por qué hemos de destruir a estos animales que son perfectamente buenos? Pretendió hallar algo de bueno en lo que Dios había declarado totalmente malo. Pablo escribe diciendo que debemos haber despojado del viejo hombre con sus hechos, Colosenses 3:9, como son los celos, la perversidad, la amargura, la envidia, la ira, la intemperancia, el egoísmo y todas estas cosas, pero la mente carnal dice, vale la pena conservar alguna de estas cosas. Difícilmente puedo ser una verdadera personalidad si no conservo un genio vivo y si de vez en cuando no puedo reprender a la gente, de modo que pretendemos hallar el bien en aquello que Dios ha declarado malo. El resultado fue que Samuel vino a Saúl y le preguntó, ¿cómo has estado? A lo que le contestó, de maravilla, he hecho todo lo que me dijo el Señor. He matado a los amalecistas y lo he destruido todo, tal y como me dijo el Señor que lo hiciese. Samuel aguzó el oído y dijo, ¿qué es lo que oigo? ¿Qué es ese sonido de balido y mugido que oigo por la ventana? Porque están ahí fuera esos animales. Saúl le contestó, bueno, es cierto que he salvado la vida a unos pocos. Pensé que a Dios le complacería si se lo dedicaba a él. Esta es una excusa que usamos. No es cierto. Lo que deseamos conservar, pretendemos decir, dedicárselo a Dios, y fue la misma treta que también usó Saúl. Dijo Samuel, aunque tus propios ojos eran pequeños, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ha ungido rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y te ha dicho, ve, destruye a los pecadores de Amalek, hazle guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Acaso no complace a Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia? La palabra de Jehová mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también él te ha rechazado para que no seas rey. Primera de Samuel 17 al 23. Ningún hombre puede caminar en la autoridad y la libertad que Dios ha deseado para sus hijos si rechaza la autoridad del Espíritu de Dios en su vida, y esa es principalmente la historia de Saúl. La historia de David, que empieza en el capítulo 16, es el relato de un hombre conforme al corazón de Dios. En esta historia de David nos encontramos con las lecciones de gran valor, como su rechazo y su exilio. Fue elegido entre los 8 hijos de Isaí. Los 7 hijos mayores pasaron ante Samuel y cada uno de ellos parecía un futuro rey, hasta que Dios le dijo a Samuel, este no es el que yo he elegido. Se da el caso, Samuel había elegido uno por verlo alto y bonito, y Dios dijo, no es ese. Finalmente apareció el más joven, que era el más
enjuto que se llamaba David. Y Dios puso su sello sobre él. Dios no había basado su elección en el aspecto exterior, sino que había mirado el corazón del joven. David no ocupó el trono de inmediato, como sucedió en el caso de Saúl, sino que fue sometido a prueba y tuvo que enfrentarse con la adversidad. Este es el principio que sigue Dios con frecuencia y lo aplica al hombre que aprende a caminar según la fe. Tiene que pasar por un periodo de confusión, de prueba, de problema. Parece como si todo fuese en su contra y por fin reconoce gran principio mediante el cual Dios realiza siempre su actividad, que el hombre nada puede hacer por sí mismo, sino que debe depender total y completamente de Dios, que mora en él. Eso fue lo que aprendió David cuando no era más que un pastorcillo, a fin de que pudiera decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Salmo 23, 1 al 3. Nos encontramos con la prueba por la que tiene que pasar David al hallarse cara a cara con el gigante Goliat. Israel se encontraba atemorizada y acobardada por aquel gigante que se paseaba de un sitio a otro entre los ejércitos, ridiculizando y burlándose de la impotencia de Israel. Y nadie se atrevía a hacerle nada a aquel gigante. Se pavoneaba en su arrogante orgullo de arriba abajo, golpeándose el pecho y exigiendo que enviasen a alguien a pelear con él. Y nadie se atrevía a enfrentarse con él cuando David, un joven de corta estatura, llegó después de haber estado cuidando de sus rebaños para llevarle la comida a sus hermanos. Se encontró a todo el campamento de Israel sumido en la tristeza y la desesperación. Entonces se acercó y preguntó: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? 17:26, primera de Samuel. Ese es siempre el punto de vista de la fe, que no se deja estremecer por las circunstancias. A Saúl le llega la noticia de aquel joven que estaba entre ellos y le pregunta a David: ¿qué quiere hacer? Iré y pelearé con él, le contesta Saúl, pensando serle de ayuda. Manda que le pongan su armadura a David. Saúl era casi medio metro más alto que David, y una vez que se la puso David, se encontró con que la armadura comenzaba a hacer sonido metálico y a estorbarle. David intentó moverse con ella, pero no pudo dar un paso, así que dijo: traedme un abrelatas y sacadme de esto. A continuación David se fue hacia el arroyo y tomó 5 piedrecitas lisas, porque 5 un poco más adelante, en 2 de Samuel, leeremos que Goliat tenía 4 hermanos. Por eso fue por lo que tomó 5 piedrecitas. Estaba preparado para enfrentarse con toda la familia. David salió, giró la honda y la lanzó por encima de la cabeza de Goliat. Cayó en tierra con la piedra entre sus ojos. Alguien ha dicho que lo último que dijo fue: nunca se me había metido nada semejante en la mente. El caso es que fue derrotado y David agarró la espada que había sido de Goliat y le cortó la cabeza con ella. Qué imagen tan gloriosa de aquel que se enfrentó con el mayor enemigo de la humanidad y lo mató cara a cara con su propia espada. Leemos en Hebreos 2:14 que mediante la muerte del Señor Jesús destruyó al que tenía el poder
de la muerte al demonio, David se convierte aquí no solo en la imagen de Cristo, sino además del creyente que vive vida para Cristo. A este suceso le sigue el de la envidia tan grande que tenía Saúl de David. Desde el capítulo 18 en adelante leemos acerca de cómo persigue Saúl cada vez más a David, un ejemplo vivo del principio que expone Pablo en Gálatas, donde dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Gálatas 4:29. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, para que no hagáis lo que quiere. Gálatas 5:17. De modo que Saúl estuvo persiguiendo a David e intentando matarle. Fue durante ese tiempo cuando escribió David tanto de sus salmos, esos maravillosos cánticos que hablan acerca de la fidelidad de Dios en medio de las situaciones más deprimentes. David se vio perseguido, finalmente exiliado de la presencia de Saúl. En los capítulos 21 y 22 nos encontramos con la plenitud de Dios y su abundante provisión a David. Incluso en el exilio, al que le da los panes de la proposición del tabernáculo, este pan que representa la presencia de Dios es una imagen de ese cuidado secreto que recibe todo aquel que pasa por el problema muy difícil, pero que espera en Dios para que le libre. A los tales Dios le da del pan oculto, del pan de la misma mesa del Señor. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Juan 3:35. Así como yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Juan 6:57. Cuando David el rey estuvo en el exilio, tuvo a un profeta llamado Gad y a un sacerdote llamado Abiatar, cuyos recursos estuvieron a su disposición a pesar de que le estaban intentando cazar como a un pájaro en las montañas. De la misma manera que cuando tiene usted problemas y no puede a duras penas arreglarlo, puede usted encontrar en Jesucristo, que es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey, todo cuanto es necesario para ayudarnos a vencer las dificultades gracias a la puerta que Dios nos abre. Y eso fue lo que le sucedió a David, que se negó a actuar por sí mismo en las dos ocasiones. Le perdonó la vida a Saúl al entregarle Dios en sus manos, dando muestra de un extraordinario espíritu de fidelidad. Esperó a que Dios resolviese sus problemas. Al final del libro nos encontramos con el fin de la carnalidad del hombre. Saúl se mete por pura desesperación en brujería con el propósito de intentar leer la mente del Señor. Una vez que se hubo apartado del Espíritu de Dios, aunque la brujería estaba totalmente prohibida al pueblo de Dios, Saúl llama a una bruja de Endor e intenta que ella llame al espíritu de Samuel. Dios anula esta orden y no envía a un espíritu que asumiese su personalidad como esperaba la bruja. Que sucediese sino al verdadero Samuel, que le anuncia a Saúl su muerte inminente en el campo de batalla al día siguiente. Fiel a la profecía, Saúl y su hijo Jonathan, el amigo del alma de David, mueren, y David, que era un hombre de fe, en los primeros capítulos de Segunda de Samuel, le ensalza a ambos como hombres usados por Dios. A pesar de sus debilidades, la muerte de Saúl es un buen ejemplo de las palabras de Pablo.
en 1 Corintios, capítulo 3, acerca del creyente carnal y su obra. Si la obra de algunos se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corintios 3:15. De este modo, Saúl se une a Samuel en la vida del más allá, pero como uno cuya vida terrenal ha sido esencialmente desperdiciada y cuya oportunidad de servicio se verá en la gloria considerablemente disminuida. Hasta aquí hemos llevado este desglose del libro de Samuel, primera de Samuel, la muerte de la carne. Saúl representaba la carne y David representaba el espíritu. Por eso es que ven ustedes a la carne persiguiendo al espíritu para matar al espíritu. Es lo que pasa en todo creyente. La carne siempre quiere matar al espíritu para ella pavonearse y sentirse grande e importante. Por eso tenemos nosotros, como seres humanos cristianos, que enfrentarnos siempre con la fe de que el Espíritu Santo, que fue dejado como nuestro guía, siempre estará dispuesto a solucionar nuestros problemas. Nunca nos desesperemos ni optemos como Saúl por resolver nuestros problemas ante la tardanza que creemos que hace que Dios no llegue. Esperar con paciencia que Dios llega siempre a su tiempo. Muchas gracias. Espero que este desglose de la Biblia pues les sea de mucho provecho, de mucha ayuda. Y hoy es martes, miércoles. El jueves tendremos el desglose entonces de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. El jueves tendremos entonces el desglose de Segunda de Samuel. Ya ustedes saben, para que la tengan ahí, para que cuando suba la segunda, ya ustedes han aprovechado la primera. Ya ustedes saben. Muchísimas gracias y hasta un próximo contenido. Dios les bendiga mucho y agradecido de poder llegar a sus hogares con este contenido que sé que nos va a ayudar bastante a ustedes y a mí. Un saludo especial para todas esas personas que dedican su tiempo a ver estos contenidos de parte de Dios para sacarle provecho y ponerlo en práctica en lo que es su vida cotidiana, dentro y fuera del Evangelio. Bendiciones para ustedes y que la paz de Dios, no la del mundo, llegue a sus hogares conjuntamente con estos comentarios. Si hay alguien enfermo, que reciba sanidad. Si hay problemas en las paredes del hogar, que haya solución de parte del Espíritu Santo. Si hay rebeldía en el hogar de los jóvenes, que también reciban solución a su problema y vengan a Jesucristo a caminar en la paz del Señor. Dios le bendiga mucho.